Muy buenos días a todos. La Pontificia Universidad Católica de Chile les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Constitución y Desarrollo, argumentos económicos para aprobar o rechazar, cuyos autores son los profesores Felipe Larraín Bascuñán y Sergio Ursúa Sosa. En esta ocasión saludamos cordialmente al rector de la Pontificia Universidad Católica, señor Ignacio Sánchez, al director de CLAPES UC, señor Hernán de Solminiac, a la directora de Ediciones UC, señora María Angélica Segers. También saludamos a quienes nos comentarán el libro que hoy presentaremos, a la expresidenta del Tribunal Constitucional, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, señora Marisol Peña, al exministro de Interior y Defensa Nacional y también exdiputado, señor Jorge Burgos, al abogado constitucionalista, profesor titular de Derecho Constitucional UC, investigador asociado a CLAPES UC y ex embajador de Chile en Estados Unidos, señor Arturo Fermandoá, a la directora del Área Constitucional de Libertad y Desarrollo y consejera del Consejo para la Transparencia, señora Natalia González. De manera muy especial, saludamos a los autores del libro, señor Felipe Larraín Bascuñán y Sergio Ursúa Sosa. Saludamos también a las autoridades de la universidad, profesores, alumnos, profesionales, analistas, a las familias de los autores y público en general que nos acompañan presencialmente y vía streaming esta mañana. A continuación, y para entregarnos unas palabras de bienvenida, invitamos al señor rector Ignacio Sánchez. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Quisiera saludar a todos los panelistas y las panelistas que hoy día nos acompañan, que han sido mencionadas, a los miembros de la Dirección Superior, director de CLAPES UC, directora de Ediciones UC, profesores, profesoras, académicos, invitados especiales, estudiantes. Muy buenos días y muchas gracias por su presencia en esta ceremonia en que, como se ha dicho, se va a presentar el libro Constitución y Desarrollo, argumentos económicos para aprobar o rechazar, de nuestros profesores Felipe Larraín y Sergio Ursúa. No cabe duda que nuestro país está en un proceso trascendente que va a influir en su desarrollo futuro, con la redacción de un nuevo texto constitucional y el plebiscito al que estamos convocados en el mes de septiembre. Existe en un proceso que no ha estado exento, por supuesto, de dificultades, pero en el cual es importante destacar el rol que pueden cumplir las universidades en la formación integral de la juventud, en la creación de nuevo conocimiento y en el aporte al debate en este desarrollo constitucional. Todo esto como parte de un compromiso de servir a Chile y de poner a disposición de la ciudadanía el diálogo, la investigación y los contenidos para construir un futuro en común. La Carta Fundamental que la Convención proponga a la ciudadanía, hemos dicho muchas veces, debe ser un texto que cumpla con las exigencias jurídicas, por supuesto, pero que a la vez debe incorporar la participación de las personas y expresar la diversidad de nuestro país. Esto tiene especial relevancia en tiempos de polarización y desconfianza hacia las autoridades y particularmente hacia la mayor parte de las instituciones del país. Y es por eso que desde el primer momento, desde la universidad, hemos aportado de manera interdisciplinaria durante este proceso, a través, por ejemplo, de la Comisión de la Universidad para el Proceso Constitucional, de la participación en la iniciativa Tenemos que hablar de Chile, de los más de 15 documentos elaborados por el Centro de Políticas Públicas, el Foro Constituyente, y la presencia permanente en espacios de conversación y los medios de difusión. El libro que se presenta hoy y que analiza las perspectivas económicas en un nuevo escenario constitucional es un nuevo ejemplo de esa participación activa de la universidad que hoy día, desde CLAPES UC, se inició desde antes del actual proceso constituyente con columnas de opinión, entrevistas, documentos de trabajo, seminarios y libros.
Desde el año 2015-2016 se han realizado seminarios en la temática de la reforma constitucional. El año 2016 se editó el libro Orden Público Económico y Nueva Constitución, que se publicó en el año 2017, presentado en este mismo Salón de Honor. Junto a todas esas instancias ha habido un nutrido trabajo de investigación y divulgación durante el cual el proceso constituyente, que se extiende con la publicación de este libro que hoy se presenta, ha estado en el debate interno y externo de la universidad. Constitución y desarrollo, argumentos económicos para aprobar o rechazar, es una invitación a pensar y analizar la decisión que deberemos tomar los chilenos y chilenas el próximo 4 de septiembre, desde, por supuesto, una perspectiva económica. En sus páginas, los autores invitan a una reflexión en base a los principales principios económicos que contiene una Constitución. No abordan el proyecto de texto que recién ha aprobado el Pleno de la Convención Constitucional, ya que el libro entró a imprenta a fines de enero y no pudo así conocer el texto aprobado por el Pleno de la Convención Constituyente. Pero precisamente por eso el texto es muy importante, pues presenta un análisis basado en la evidencia y nos invita a reflexionar en base a principios. El libro parte con un análisis del orden público económico que contiene la actual Constitución, el rol de las instituciones en el desarrollo de los países. Continúa con un análisis del derecho de propiedad, con una cápita especial sobre el derecho de aguas. Sigue con el importante tema de la autonomía del Banco Central. Luego hay un interesante capítulo sobre el aseguramiento de los derechos sociales. Hay en esta materia un valioso análisis de la experiencia del proceso constitucional colombiano. No cabe duda que nuestros panelistas van a detallar con mucho mayor profundidad estas ciertas líneas que quiero esbozar con ustedes. El libro culmina con un análisis de la experiencia comparada de los procesos constitucionales de Islandia, Bolivia y también de Venezuela. En síntesis, esta es una publicación muy importante, muy útil para el momento en que vivimos. Quisiera felicitar muy especialmente a sus autores, al profesor Felipe Larraín, al profesor Sergio Ursúa, por el trabajo que han realizado. Este es un ejemplo más del aporte que desde nuestra Universidad Católica hemos realizado al proceso constituyente que vive nuestro país. Muchas gracias por estar acá. Felicitaciones, profesores, por el gran aporte que nos entregan. Agradecemos al rector por sus palabras. Para continuar, invitamos al director de CLAPES UC, señor Hernández Olmiñac, para darnos unas palabras. Muy buenos días. Quisiera primero agradecer su interés en este tan relevante tema como es la redacción de una carta fundamental de un nuevo pacto social con profundos efectos en lo económico, político y social para nuestro país. Me gustaría saludar al señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, a nuestros importantes invitados para comentar el libro de CLAPES UC, Natalia González, Marisol Peña, Jorge Burgos y Arturo Fermanduaz. Por supuesto, saludamos también a los autores del libro, Felipe Larraín y Sergio Ursúa, y a la directora de Ediciones UC, María Angélica Segers. Finalmente, le damos la bienvenida y agradecemos a las autoridades, a los participantes aquí presentes, que desgraciadamente ha tenido que ser limitada por restricciones de aforo, y a quienes nos acompañan también virtualmente. Un nuevo texto constitucional es la mayor modificación en la hoja de ruta que puede experimentar un país. Consciente de esto, desde su inicio, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES UC, como lo mencionaba el señor rector, ha unado esfuerzos para aportar con un análisis riguroso en materia constitucional, tanto a través de sus publicaciones como seminarios. Previo al año 2020, CLAPES UC ya había desarrollado un documento de trabajo, un texto de análisis, con las posibles opciones de una nueva constitución o una reforma constitucional. También lanzó el libro que mencionaba el señor rector, Orden Público, Económico y una nueva constitución. A partir del año 2020, luego de iniciado el proceso constituyente y durante el trabajo de la Convención Constitucional, como centro identificamos nuestra labor en este tema, bajo el liderazgo de Karen Moore, investigadora principal de CLAPES UC, con la importancia de llevar a la ciudadanía a discusiones atingentes y un análisis teórico que permitiera informar y dialogar acerca del proceso constitucional. Esto permitió el desarrollo de 10 seminarios que contaron con destacados invitados, como el expresidente Ricardo Lagos, el profesor emérito de nuestra universidad, José Luis Sea, la
la constitucionalista Verónica Undurraga, el ex subsecretario de Interior y constitucionalista Jorge Correa Sutil y la doctora de Estudios Americanos Katia Araujo, por mencionar solo algunos. Espacios que con sus miradas expertas nos invitaron a reflexionar sobre el proceso constituyente, sus alcances y sus desafíos. Asimismo, hemos tenido una alta presencia en los medios, con más de 25 apariciones en prensa a los distintos investigadores del centro a través de columnas, noticias e entrevistas. Por otro lado, nuestro compromiso desde la investigación y la academia llevó a que 2 de nuestros investigadores fueran invitados a exponer a la Convención Constitucional. Karin Moore, con foco en el Estado subsidiario y Estado social de derecho, presentó ante la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico, y Leonardo Hernández se refirió a la autonomía del Banco Central ante la Comisión de Sistema de Justicia. Más recientemente, Ena von Baer ha publicado una serie de documentos donde se analizan en un lenguaje simple las propuestas que fueron aprobadas e incorporadas al borrador de la nueva Constitución. Con este mismo objetivo, centrado en aportar desde el conocimiento a las políticas públicas, nace el libro que hoy estamos lanzando, titulado, como se mencionaba, Constitución y Desarrollo, Argumentos para aprobar el retroceder, escrito por Felipe Larraín y Sergio Ursúa, y que contó además con la colaboración de Nicolás Sandón. En él, los autores aportan, con distintos datos, contextos y experiencias, a la discusión del escenario económico que la nueva Constitución define. Con esto, el texto busca ser un insumo imprescindible y un aporte real a la discusión de la nueva Constitución, para lograr que ésta, según como lo manifiestan sus autores, se haga cargo de los grandes desafíos pendientes, sin desconocer los más de 200 años de tradición constitucional que sustenta nuestra historia republicana. Agradecemos al señor rector, autores, comentaristas y participantes su presencia de hoy, y esperamos que esta actividad cumpla sus expectativas y ayude a este importante proceso que estamos viendo en el país. Muchas gracias. Agradecemos al director de CLAPES-UC por sus palabras. Para continuar, le damos la palabra a la expresidenta del Tribunal Constitucional, investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y profesora de Derecho Constitucional UC, señora Marisol Peña, quien nos comentará el libro. Muy buenos días, autoridades, señor rector, señora secretaria general, director de CLAPES, UC, académicos, autores del libro, profesores Felipe Larraín y Sergio Ursúa, distinguidos copanelistas con quienes comparto la testera del Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que ha sido el lugar desde el cual se han gestado tantas iniciativas de importancia para la sociedad chilena, como la que hoy día nos convoca, la presentación de este libro, Constitución y Desarrollo, Argumentos Económicos para aprobar o rechazar. Quisiera, dentro del breve tiempo que me ha sido asignado, referirme solamente a dos puntos que me parecen claves. El primero es el aporte que significa esta obra al debate que vive nuestro país en torno al proceso constituyente y, en segundo lugar, un acápite que he denominado la Constitución de los Derechos y las Políticas Públicas. En primer lugar, quisiera destacar en relación con la obra que hoy nos convoca el aporte que significa desde el punto de vista de su oportunidad. Hemos escuchado recurrentemente en estos días que muchas distinguidas personalidades públicas sostienen que no se debe emitir opinión hasta el día 4 de julio, en que conforme al cronograma diseñado desde la reforma constitucional de la Ley 21.200 de 24 de diciembre del año 2019, debe marcar el término del proceso constituyente. Me estoy refiriendo al día 4 de julio de este año, cuando se cumple exactamente un año desde aquella histórica ceremonia encabezada por Carmen Gloria Valladares, la secretaria relatora del Tricel, que logró instalar la Convención Constitucional. Pues bien, pese a las opiniones de quienes sostienen que no hay que emitir juicios respecto de este borrador de nueva Constitución que ha sido entregado el lunes pasado en la ciudad de Antofagasta a las 3 comisiones que cumplen la última etapa
más bien formal del trabajo constituyente, me parece que este libro demuestra precisamente lo contrario, demuestra que existen argumentos de sobra, argumentos muy importantes que contribuyen desde ya a irse formando un juicio cabal para emitir un sufragio informado en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Y me parece a mí que, pese a que la obra tiene una bajada que dice argumentos económicos para aprobar o rechazar, me parece que va mucho más allá de ello. No es solamente un libro en el cual ustedes, lectores, lectoras, van a encontrar argumentos económicos. Por el contrario, para emitir un voto informado van a encontrar una serie de importantes argumentos jurídicos. Por ejemplo, en lo que se refiere a los distintos tipos de derechos de aprovechamiento de aguas y cómo ellos se verían afectados con la nueva regulación constitucional. Igualmente, es una obra que entrega argumentos políticos e históricos que tienen mucha importancia para considerar también la forma en que el borrador de nueva Constitución afecta la iniciativa económica exclusiva de que ha gozado hasta hoy el presidente de la República y que ciertamente no tiene su origen en la Constitución actualmente vigente, sino que se remonta, como muy bien lo destaca la obra, a el año 1943 y que fue ampliamente reclamada por presidentes de la República como don Jorge Alessandri Rodríguez ante la realidad evidente de que el manejo de los gastos públicos por parte de los parlamentarios había servido de base para financiar gastos, o más bien dicho, proyectos que no estaban debidamente respaldados desde el punto de vista presupuestario, que más bien tenían por objeto servir fines exclusivamente electorales o populistas. ¿Qué echo de menos en la obra? Y esta es una propuesta para una segunda edición o una segunda versión, un análisis del impacto económico que tendría en Chile la estructura del Estado regional que nos viene proponiendo la nueva Constitución. Piensen ustedes, por ejemplo, que las regiones autónomas van a estar facultadas para imponer contribuciones y tasas de acuerdo a lo que establezca la ley, lo cual naturalmente va a tener un impacto importante, así como también van a estar facultadas para crear empresas públicas. Es interesante, creo yo, ser capaz de dimensionar a nivel de todo el país qué impacto desde el punto de vista económico puede tener aquello. Voy ahora al segundo acápite de mi intervención, la Constitución de los Derechos y las Políticas Públicas. En los últimos días, el país ha venido escuchando respecto del inicio de una campaña en favor de la opción apruebo el borrador de la nueva Constitución, que muestra el lema de que esta Constitución sería la gran Constitución de los derechos del pueblo de Chile. Qué paradoja más grande, porque desde el punto de vista de la teoría constitucional, el concepto de Constitución de los derechos que se ha acuñado a lo largo de las últimas décadas tiene por objeto reemplazar la noción de la Constitución del Estado. Esto es, como bien señala el profesor José Luis Sea en sus escritos, dejar atrás esa mirada de la Constitución centrada fundamentalmente en el Estado como el gran gestor, como el gran productor, como el gran actor, y volcarla hacia la persona humana y sus derechos fundamentales. Pues bien, se nos dice que esta sería la Constitución de los derechos cuando recorriendo cada uno de los 499 artículos de que hoy día consta el borrador de la nueva Constitución, independientemente de lo que proponga la Comisión de Armonización que se encuentra trabajando, lo que podemos ver es un retorno a un rol absolutamente predominante del Estado, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de las políticas sociales tan vinculadas a las necesidades básicas de las personas. Pensemos, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Salud que se propone, que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados, pero que será financiado solamente sobre la base de este Sistema Nacional de Salud administrado por el Estado.
y aquellas personas que quieran optar en ejercicio de su legítima libertad, atenderse en centros privados de salud, pues tendrán que contratar seguros complementarios de salud, porque esa financiación estatal que el Estado debiera proveer con cargo al 7% obligatorio que todos llevaremos a ese fondo común no alcanzará. Y por último, seremos tan capaces de pensar que la transformación del sistema público de salud, de los hospitales, de los consultorios, va a tardar 6 meses, 1 año o siquiera 2 para que constituya realmente una alternativa fiable, certera para los ciudadanos de nuestro país, la atención preeminente en el sistema público. Este es un ejemplo, me parece, de que la Constitución que se está proponiendo no es realmente la Constitución de los derechos, sino que se queda pegada, si ustedes me permiten el término, en el concepto de la Constitución del Estado, un concepto superado ya hace bastante tiempo por el constitucionalismo contemporáneo. Por otra parte, quisiera destacar que este borrador reemplaza el enfoque antropocéntrico que ha caracterizado a la Carta vigente por un enfoque biocéntrico. Toda la regulación que parte declarando a nuestro país en crisis climática y ecológica tiene por objeto mostrarnos que la naturaleza es sujeto de derechos de la misma manera que lo es la persona humana. Esto es el centro de gravedad de la preocupación del derecho, pero también del Estado. No va a estar focalizada en la persona, sino que la persona situada en un entorno. Y este entorno es el de la naturaleza, que pasa a ser erigido al mismo nivel que la preocupación jurídico-constitucional por la persona. Este proyecto, como por lo demás lo revela muy bien el texto, a lo largo de los distintos acápites donde va examinando el tema de las aguas, el tema de la propiedad, el tema de la iniciativa exclusiva del presidente de la República, ha confundido, a mi juicio, los contenidos propiamente constitucionales con el diseño de políticas públicas desde la Constitución, lo que solo va a contribuir a rigidizar el texto constitucional y ciertamente complicará su implementación concreta. Ello queda en evidencia tan solo en la espesa regulación de los derechos sociales que ella contiene. Y con mis respetos a Clapes, director que se dedica a esto, recordar aquí que una política pública supone a lo menos 4 cosas: la intervención de una institución pública, la percepción de una situación problemática o socialmente relevante, la definición de objetivos concretos para solucionarla o hacerla manejable y un proceso de implementación y evaluación a lo largo de sus distintas etapas. ¿Qué vemos en el borrador de nueva Constitución en materia de derecho a la vivienda o derecho a la salud y al bienestar integral? No solo vemos la consagración del derecho, sino que en el caso del derecho a la vivienda, incluso las condiciones que caracterizarán esa política pública, la habitabilidad, por ejemplo, la seguridad de la tenencia, significará que si yo vivo en una casa que me he tomado porque sus moradores, sus habitantes no se encuentran allí, tengo derecho a que se me defienda judicialmente porque soy mero tenedor y no soy el propietario. Bueno, las señales incluso que se dan para las políticas públicas pueden resultar profundamente equívocas en su aplicación concreta. Como lo demuestra este texto que presentamos, la abultada regulación de derechos sociales producirá a lo menos 2 grandes consecuencias. Grandes expectativas que incidirán en una mayor judicialización, como lo demuestra el texto estadísticamente, con lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo, agravado ello por la acción de tutela que ahora se confía a los tribunales ordinarios y no a las Cortes de Apelaciones, como acontecía con el recurso de protección. Y esto por efecto de la eficacia directa de las normas constitucionales, porque deben saber ustedes que no hay hoy día normas constitucionales escritas porque sí. Todas ellas están llamadas a tener una aplicación directa y, por lo tanto, si son normas de derecho, son todas directamente justiciables o reclamables ante los tribunales. En segundo lugar, y la obra lo revela con mucha claridad, se va a producir un impacto en la sostenibilidad fiscal, sobre todo si las políticas públicas que envuelven los derechos sociales se empiezan a realizar a través de las Cortes, como ha sucedido en Colombia, según demuestra y muestra en forma muy ilustrada la obra que hoy día nos convoca. En un estudio realizado por Juan Carlos Henao
expresidente de la Corte Constitucional de Colombia, queda absolutamente en evidencia, tal como lo hace esta obra, que son los jueces en ese país quienes en definitiva desde la Constitución han formulado las políticas públicas obligando al Estado a redestinar recursos de programas sociales profundamente valiosos para llegar finalmente al cumplimiento obligatorio de las sentencias respectivas. Y está contemplada la regla de la sostenibilidad fiscal en el borrador de la nueva Constitución. Con esto termino. Sí, en dos partes. Está contemplada en términos generales como un deber del Estado de observarla y tenerla presente, y luego está, curiosamente, en las reglas aplicables a las autonomías regionales, regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas. Pero en este último caso, ojo, sobre la vía de responsabilidades posteriores. ¿Qué significa esto? Que si esas entidades infringen las reglas de responsabilidad fiscal, la ley deberá encargarse de cobrarles las responsabilidades con posterioridad, o sea, cuando el daño ya está producido. Felicito a los autores, a Sergio Ursúa, a Felipe Larraín, a Clapes UC, a Ediciones UC, que una vez más nos aporta una obra valiosísima para el debate, y agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Marisol Peña. También nos entregarán sus comentarios el exministro de Interior y Defensa Nacional, exdiputado, señor Jorge Burgos. ¿Aló? Allí. Bueno, muchas gracias por la invitación, en particular al señor rector, a la alcaldesa que está presente, exministro, a Felipe, a Sergio. La verdad es que cuando veo la calidad jurídica de quienes me acompañan en esta testera, creo que la invitación en mi caso se debe fundamentalmente a la amistad que tengo con Felipe y a alguna experiencia, pero no a mi condición de profesor, porque no lo soy. Pero ya estamos aquí, así que asumamos el compromiso. Constitución y desarrollo de Larraín y Ursúa es, a mi juicio, un trabajo serio, por cierto, con su impronta ideológica, lo más legítimo que hay, pero con creces cumple con el desafío que los autores se imponen, levantar argumentos sobre terreno firme, tomando para ello como puntos de evidencia la local, la regional y la nacional, en un contexto en que el debate público, la verdad es que no pocas veces se deja seducir por visiones facilistas y suele ser víctima de premisas infundadas. Desde esa perspectiva, el trabajo, en particular en un momento de inminentes y trascendentes definiciones de ineludibles efectos jurídicos, sociales y económicos y culturales, viene muy bien. Como decía Marisol, es oportuno. Es cierto que los autores, al concluir su trabajo, no pudieron tener a la vista el borrador final. ¿Cuán final ese borrador? Está un poco en discusión hoy día a partir de faltantes de comisiones cuya competencia parece va a terminar ser un poquito más grande y hipertrofiada que la que originalmente se presumía. No obstante tal situación, la ausencia del borrador, levantan, a mi juicio, con fundamento, alertas, muchas de las cuales quedaron plasmadas en el texto de propuesta constitucional que ya conocemos. En el tiempo asignado no es suficiente para intentar la tarea de analizar detalladamente, pormenorizadamente, las consideraciones y conclusiones que nos entregan los redactores
sobre el que a su juicio conforman las bases esenciales del orden público económico. Los derechos de propiedad, la autonomía del Banco Central, el aseguramiento de los derechos sociales y la iniciativa exclusiva del presidente de la República, que tienen capítulos muy bien logrados, cada uno en particular. Permítanme algunas consideraciones sobre estos elementos o principios de una perspectiva de un ciudadano interesado mucho más que un docto en estas materias. Los derechos de propiedad. Más allá del completo análisis con que contribuyen Larraín y Ursúa a este punto tan central en la discusión, estimo que el texto propuesto constituye, propuesto en el borrador, un relativo avance en comparación a las primeras aproximaciones con que se desarrolló el debate. En particular, en lo relativo a la toma de posesión del bien cuando ha existido causal legal de expropiación, quedando condicionada a tal posesión solo una vez acaecido el acuerdo entre partes o la sentencia judicial respectiva. En ambos casos, que fija el denominado justo precio. No es mucho, me dirán, pero en algún momento el proceso pareció avanzar en la tesis absolutamente contraria. Pero a mi juicio, en el texto ya propuesto, se mantiene un inconveniente no menor, detectado desde el debate por los autores del libro. Ese inconveniente se traduce en los efectos negativos que puede producir en la inversión, en el crecimiento, en la creación de empleo, en los recursos para mantener o profundizar políticas sociales, un derecho de propiedad así diseñado. La pregunta: ¿es posible cautelar, garantizar el derecho de propiedad cuando no se protege de manera explícita, clara, el valor de la inversión frente a la eventualidad de una decisión expropiatoria? Si el inversionista no tiene certeza absoluta, es posible, la verdad que muy posible, que al momento de tomar su decisión de inversión prefiera una alternativa, y las hay, donde el riesgo de expropiación le asegure el valor real de la inversión efectuada, que no necesariamente coincidirá con el justo precio al momento del acto de cambio de propiedad. Por cierto, no será lo único que considerará el inversionista al momento de su decisión. También estará la calidad del sistema político. Este tema, aunque no es propiamente materia de la investigación, en comentario, permítame simplemente señalar que esa propuesta en materia de sistema político tiene mucho más de novedad que de certeza en el texto que se nos ha entregado. Respecto a la autonomía del Banco Central, los incontrarrestables virtudes de la cautela constitucional de la autonomía de la autoridad monetaria forman parte de un capítulo riguroso en su análisis y preciso en sus conclusiones. En el momento procesal constitucional en que estamos, me parece que lo esencial de dicha autonomía se encuentra recogida en la norma propuesta. Por cierto, la norma como está propuesta cae también en una redacción algo florida, bastante común en los 499 artículos, que suele ser a la larga productor de varios problemas interpretativos. Pero quizás el mayor problema de la norma sobre autonomía del central no resulta de su texto, sino de los débiles que resultan los quórum propuestos para la modificación de la ley orgánica y de la propia norma constitucional que establece dicha autonomía. Para decirlo con franqueza, el riesgo que una mayoría parlamentaria molesta por una decisión compleja de la autoridad monetaria
intente modificar su estatuto orgánico se agiganta con quórum tan débiles. Sobre el aseguramiento de los derechos sociales, de este capítulo que plantea con antecedentes el riesgo de la inclusión de un listado desarrollado, largo, amplio, que termina por desvalorizar o desvalorizarlo a todos, banalizando al final la propia Carta Fundamental, tal vez lo más novedoso, por lo menos para mí, sea el análisis pormenorizado, detallado de la experiencia constituyente colombiana, sus causas y conclusiones. Vale la pena leerlo porque es una alerta importante respecto de los riesgos que se corren con esta exageración y con estos riesgos permanentes de judicialización de la política, como tantas veces se ha alertado. Creo que la advertencia pertinente que hace algún tiempo leí en cuanto a no pretender transformar la Constitución en un gigantesco árbol de Navidad donde cada chileno o chilena pueda encontrar todo lo que ha estado buscando, pidiendo o soñando en las últimas décadas, es particularmente válida y, por cierto, muy riesgosa. Siempre, o no siempre, a veces miro las normas sobre derechos sociales y económicos que se encuentran en algunas de las constituciones bolivarianas, particularmente la madre de todas ellas, la venezolana, y a la hora del aseguramiento del pan, del techo, del abrigo, probablemente son normas muy omnicomprensivas que nadie podría estar en contra del texto. Sin embargo, la contradicción brutal, dramática, es que desde que se estableció esa Constitución, hace ya más de una década, más de 5 millones de venezolanos han tenido que salir a países como Colombia, Perú, Argentina, Chile, a buscar pan, techo y abrigo. Exactamente aquello que le aseguraba el texto constitucional. Sobre la iniciativa exclusiva, y voy terminando, comparto con los autores su estudio sobre los orígenes, las necesidades y los efectos virtuosos que esta norma, ya antigua en nuestro ordenamiento, como nos recordaba Marisol, produjo en el funcionamiento de nuestra economía. Miro con particular preocupación la propuesta constitucional que la reemplaza por leyes de concurrencia presidencial necesaria. Alguien podría decir que no mata la iniciativa exclusiva, pero déjenme decirles que la hiere gravemente. Fui parlamentario 4 periodos y puedo dar fe de lo complejo que puede resultar un parlamento que presione al presidente o presidenta de la República con iniciativas de gastos o de previsión. Es cierto que el presidente puede no darle el patrocinio en la propuesta, pero la presión puede ser insuperable, insuperable. Creo que esta norma virtuosa, desde los años 50, perfeccionada al 70, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, corre un riesgo gravísimo en su profundidad. Por último, en los procesos de elaboración del texto constitucional, es un muy buen capítulo, nos da ejemplo de lo que ocurrió en Bolivia, en Venezuela, en Finlandia, pero me da pábulo para terminar. Yo estoy con una especie de déjà vu. Yo hace exactamente 7 años, en esta misma alta casa de estudio, en este mismo precioso salón, con el mismo rector y probablemente con muchos invitados, con un solo cambio. Yo en ese tiempo no era un ciudadano que me vine en metro, sino que era ministro del Interior de Chile. Vine invitado a un seminario de esta misma institución, CLAPES, hace 7 años, a hablar sobre orden público económico y nueva Constitución. Como recordaba el rector, da muestra de una labor permanente de la Universidad del Instituto en eso.
Pero fíjese que leí mi discurso no con un ánimo de leer las cosas que uno ha escrito, no he llegado a tanto todavía, sino para ver cómo había envejecido. Y no ha envejecido tan mal. Porque en esta materia, por Dios que han habido discursos de estos últimos años que han envejecido mal. Particularmente me refiero a aquellos que se negaron a pensar que Chile necesitaba una nueva constitución y que lo ideal hubiera sido realizarla, redactarla en el marco constitucional que teníamos, el Congreso Nacional. Tanto esperar, tanto negar, nos reventó en la cara un tema que postergamos. Así que bienvenido el análisis y muchas gracias por la invitación. Gracias. Agradecemos las palabras del señor Jorge Burgos. Para continuar, nos hará sus comentarios el abogado constitucionalista, profesor titular de Derecho Constitucional UC, investigador asociado a CLAPES UC y ex embajador de Chile en Estados Unidos, el señor Arturo Fermandoa. Señor rector Ignacio Sánchez, señor director de CLAPES UC Hernández Orminiac, señora secretaria general Cristina Fernández, tantos amigos, señora alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, señor senador por Santiago, lo veo allá, don Luciano Cruzcoque, estimados autores del libro, don Felipe Larraín, y Sergio Ursúa, que está en la Universidad de Maryland, a quien también felicito, copanelistas. ¿Qué bien le hace este libro a Chile? Como dijo Douglas North, el Premio Nobel de Economía del año 93, el desarrollo del mundo, la riqueza, el impulso al desarrollo, no se produjo por la revolución industrial, sino se produjo por la forma en que el Reino Unido y Países Bajos tenían diseñado su sistema de protección de la propiedad, sus incentivos jurídicos al desarrollo. Y eso es lo que hace este libro. Este libro ofrece evidencia, ofrece pruebas de las afirmaciones políticas del proceso constitucional. Y eso es algo muy escaso. Los que hemos estado en el derecho constitucional económico, en la Constitución económica, con la profesora Marisol Peña muchas veces, extrañamos la evidencia económica, la medición empírica de las afirmaciones jurídico-políticas que son tan gratuitas de efectuar. ¿Por qué? Porque como dice el libro en su prólogo, hay mucha desinformación. Las redes sociales no son un buen elemento para proveer evidencia. Y sin evidencia sobre cuál es el modelo que nos llevará al desarrollo, entonces no tenemos opción de acertar. Y tampoco lo tenemos si no tenemos evidencia sobre qué es lo que ha fallado del actual modelo constitucional. Este libro hace exactamente lo contrario, va proveyendo evidencia sobre los distintos temas. Derechos sociales, responsabilidad fiscal e iniciativa exclusiva, derecho de propiedad, agua, procesos constitucionales comparados. El libro entonces identifica dónde están los riesgos, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y este libro hace lo que hace más de 50 años hizo la Escuela de Friburgo en Alemania, y en un momento muy oportuno, mientras en Alemania, federal en aquel momento, se redactaba la Constitución de 1949, la Escuela Ordoliberal de Friburgo propuso que entre economía y constitución tenía que haber una relación, y se fundó la revista Ordo. Ahí apareció Walter Eucken, Franz Bohm, el mismo Konrad Adenauer y su ministro de Hacienda, Ludwig Erhard. Sostuvieron, aquí tiene que haber un potenciamiento entre economía y constitución y privilegiando la decisión privada sobre la estatal. Hace poco asistíamos a una charla del profesor Zittelmann, que nos explicaba cómo unas gotas de apertura a la decisión privada produjo un impacto gigantesco en China. Mientras en China, el año 1990, el 88% de la población estaba en la extrema pobreza.
878 millones de personas. El 2022, un 1% lo está, 10 millones de personas. El profesor Rainer Zitelmann. O sea, 32 años después, ese es el cambio en China. Y analiza por qué. El año 1982 se reconoce tibiamente la agricultura privada. Y el año 2004, mediante una nueva constitución combinada, con instituciones mezcladas en transición, sin embargo, reconoce la propiedad privada. Acemoglu y Robinson, autores que citan mucho el libro, afirman que las instituciones que fomenten el emprendimiento y la inversión son las responsables del desarrollo. La propiedad y la certeza jurídica, entonces, son vitales para el desarrollo, y esa es la lección que deja este libro. Hay al menos 8 autores que van proveyendo evidencia sobre esto. Me quedo con Douglas North, ¿no es cierto?, el más importante, diría yo, pero también está Acemoglu y Robinson, está Beisley y Gatak, que proveen unos gráficos extraordinarios, porque básicamente lo que se va concluyendo es que aquellos sistemas constitucionales que tienen una débil protección de la propiedad alejan el crecimiento, alejan el desarrollo. Hay un gráfico extraordinario en que se conecta el PIB per cápita de los países con el grado de protección de la propiedad. Y coincide fuertemente una concentración de países en la zona del gráfico, no somos matemáticos, profesor Larraín, en que los sistemas de propiedad son fuertes. Pero el gráfico más impresionante es en Chile, el gráfico que provee este libro respecto a la inversión extranjera. El año 2016, enero, se derogó el decreto ley 2000, el decreto ley 600, aquí el decreto Estatuto de la Inversión Extranjera, que provee fundamentalmente a los inversionistas extranjeros acceso a mercado de capitales, a divisas y estabilidad tributaria, la invariabilidad tributaria. Se derogó. El 2014 la inversión extranjera en Chile, según el gráfico, era del orden de 24.000 millones de dólares. El 2015, cuando ya se hacía evidente que venía la derogación del decreto ley 600, bajó a 20.000 millones de dólares. El 2016, cuando ya había caído derogado el decreto, bajó a 12.000 millones de dólares y el 2017 a 7.700 millones de dólares. Esta caída brutal tiene que ver con la certeza jurídica que provee el contrato de inversión extranjera. Sostiene el libro que no necesariamente se está planteando que se reponga el decreto ley de inversión extranjera, pero sugiere, naturalmente, que si el marco de certeza jurídica no es el correcto, entonces la inversión extranjera caerá. Y sabemos, eso lo aceptan todos, que la inversión extranjera es vital para el desarrollo. ¿Cómo está entonces el derecho de propiedad en la Constitución actual y en el borrador, aquel de 499 artículos que está en su periodo de armonización? Sería muy extenso ir para allá, usted me detiene, profesor Larraín, pero algunos trazos. Hoy día tenemos el derecho de propiedad con su contenido esencial en la Constitución. Nadie podrá ser privado de su propiedad, del bien sobre el que recae, ni de los atributos o facultades esenciales del dominio. Y el derecho civil sabe perfectamente cuáles son. Segundo lugar, hay protección a la propiedad incorporal, no solo a la propiedad intelectual e industrial, sino que ya a la formulación del derecho sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Frase por la cual se luchó mucho las últimas semanas. Incorporales, no borre incorporales, porque está la propiedad sobre los derechos y la contratación administrativa ahí. Tenemos un estatuto de la expropiación muy preciso, para algunos críticos muy extenso, pero es que la extensión lo que busca es la precisión. ¿Qué es lo que se pagará? ¿Cuándo se pagará? ¿Cuándo tomará posesión el Estado material del bien? ¿Antes de pagar o tiene que haber pagado para tomar posesión? Todo esto lo aclara la Constitución actual y por eso el Estatuto de la Expropiación actual ha funcionado sin ningún problema. El Estado ha expropiado cuando ha querido y ha pagado sin problemas. Se reclama ante los tribunales ordinarios. Tenemos un Estatuto de Propiedad Minera ejemplar. El Estado es el dueño exclusivo, absoluto, inalienable, imprescriptible de las minas y de todos los minerales. Perfecto. Pero hay un derecho, hay una concesión de exploración y explotación amparada en el derecho de propiedad. La propiedad es sobre la concesión. Esa concesión se otorga por resolución judicial, no por un decreto del ministro, por resolución judicial que tiene valor de cosa juzgada.
Se revoca por una decisión de tribunales ordinarios, no tribunales especiales que pueda crear la ley. No se pueden crear causales de caducidad posteriores al otorgamiento de la concesión, por supuesto. El inversionista puede estar tranquilo que no le van a inventar una causal que él no conocía. Bueno, y desde luego hay un derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de agua, no sobre las aguas, obviamente. Las aguas son bienes nacionales de uso público siempre y lo seguirán siendo, pero el permiso que se da sobre ellas está amparada en un derecho de propiedad. ¿Cómo está hoy día el borrador en esta materia? En primer lugar, el contenido del derecho se degrada a la ley. No hay una protección sobre los atributos de facultades esenciales. La propiedad incorporal desaparece como protección en el derecho general. Se reconoce la propiedad intelectual, no así la industrial. Modelos industriales, marcas comerciales, no sabemos qué ocurre con ellos, tenemos tratados firmados. El monto de la expropiación, lo dijo Jorge Burgos, con mucha certeza y acierto, está en el aire. El monto de la expropiación, que es lo más importante, es el que determina el riesgo de expropiación, está en el aire porque lo definirá la ley de acuerdo al justo precio. Ya no se dice daño patrimonial efectivamente causado. ¿Eso qué significa? Significa que una ley podría eventualmente intentar presumir cuál es el justo precio. Y eso va directamente al riesgo. Finalmente, propiedad minera, no hay nada en el borrador. Ni una sola palabra sobre propiedad minera. Lo que dice, obviamente, que el Estado es el dueño absoluto, exclusivo, inalienable y prescriptible y que la explotación de las sustancias minerales deberá tener en cuenta su carácter finito, el impacto medioambiental y también el interés intergeneracional. Pero no dice una palabra sobre cómo se va a explotar, quién lo va a explotar, qué estabilidad tiene aquel permiso. Y finalmente desaparece, como ustedes saben, la propiedad sobre los derechos de agua que quedan entregados a la ley. Por lo tanto, estamos, creo yo, con un problema. Esto no es optar por el rechazo o por el apruebo, eso es una caricatura. Esto es una crítica académica a cómo está redactado el borrador en materia de propiedad y de certeza. Creo que la tarea pendiente para nosotros en la academia es precisamente proyectar el impacto de todo esto en el futuro de Chile y proveer evidencia, como lo hace este extraordinario libro de Felipe Larraín y Sergio Ursúa, Constitución y Desarrollo. Muchas gracias, señores autores. Agradecemos las palabras del señor Arturo Fermandoa. Finalmente, nos entregará sus comentarios la directora del Área Constitucional de Libertad y Desarrollo y consejera del Consejo para la Transparencia, la señora Natalia González. Muchas gracias. Bueno, me toca la difícil tarea de cerrar este panel de presentación del libro. Siempre es difícil hablar al final y ser un aporte, y más difícil aún considerando la trayectoria y los pergaminos de quienes me anteceden. Pero quisiera comenzar estas palabras agradeciendo al profesor Felipe Larraín, Sergio Ursúa, a Clapes UC, a la Universidad Católica, que es mi casa de estudios, a través de su rector, por invitarme al lanzamiento de este importante libro Constitución y Desarrollo que hoy se pone a disposición de todos. Yo debo reconocer que mientras leía los diversos capítulos del libro y tras finalizarlo sentí una profunda desazón, porque no pude evitar preguntarme cuán lejos está la propuesta constitucional que hoy conocemos de sentar bases políticas, económicas, jurídicas y de convivencia que nos orienten hacia el desarrollo. ¿Cuán habilitante es este proyecto de nueva Constitución para lograr el mayor bienestar y la calidad de vida que es tan anhelada por los chilenos? Y digo habilitante porque no tenemos que perder de vista nunca en este debate que no es la Constitución el instrumento que en sí mismo nos va a traer mayor prosperidad. Nunca lo fue, y de hecho las naciones que han emprendido caminos constituyentes, como nos muestra el libro, y al alero de esa promesa, bien saben que no rindió los frutos prometidos. Lo saben en Colombia, en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, países que, a pesar de abrazar el camino constituyente y de contemplar sendos derechos económicos y sociales, están lejos de Chile de los índices de desarrollo humano y de calidad de la democracia.
Pero bien, el diseño institucional, esencial y general que se contenga en una Constitución, si bien no es garantía de cumplimiento de sueños, sí es determinante para advertir si la política y las políticas públicas que han de discutirse y aprobarse en el Congreso Nacional serán capaces de aterrizar las proposiciones orientadas a esos fines y si ello ocurrirá o no en un ambiente de colaboración, de libertad y de gobernabilidad. En otras palabras, si habrá o no posibilidades de avanzar. ¿Habrá espacio en la propuesta constitucional para que los individuos y las personas, que son los verdaderos motores del cambio, salgan robustecidos o en vez mermarán su capacidad de colaborar por la vía de debilitar ciertos derechos esenciales como el derecho de propiedad y libertades clásicas? Este libro, por sobre todo desde mi punto de vista, nos habla de la importancia de las instituciones como factores habilitantes del progreso y del bienestar de las personas. Y bajo esa óptica quisiera señalar que la contribución de este libro al debate actual es enorme. Su texto nos permite efectuar una comparación en cuanto a los contenidos y métodos con la propuesta constitucional presentada. Para el método experimental, que es un mecanismo fundamental del liberalismo, se necesitan diferentes ideas para mejorar la forma de tratar y resolver los problemas de la existencia. Una mirada amplia del mundo, diversas hipótesis y muchas variables a considerar. El método experimental se basa en el ejercicio del espíritu crítico y, por lo tanto, requiere de un esfuerzo y de un compromiso permanente por parte de la sociedad, precisamente porque van aumentando las variables y se van complejizando. Pero también es un método frustrante, porque nunca va a encontrar la solución perfecta que aquellos que desprecian la diversidad de los demás se engañan creyendo que pueden encontrar fácilmente. El método experimental elabora soluciones perfectibles que con el paso del tiempo requieren aún de más trabajo. De hecho, el tiempo nos va presentando nuevos desafíos y nuevas variables y otras diferencias de un nuevo tipo. ¿Cuánto de aquel método puede advertirse en la propuesta constitucional y cuánto lo promueve de cara a los desafíos de la convivencia futura? A diferencia del método que permea el libro que presentamos hoy, consistente en revisar detalladamente nuestra propia experiencia, analizar cuáles fueron los aprendizajes institucionales, muchos de los cuales se plasmaron en reformas constitucionales como la que inspiró, por ejemplo, la consagración de la iniciativa exclusiva y la robusta protección que hoy nos brinda al derecho de propiedad y su correlación con la prosperidad. ¿Cuánto hace de aquello la Convención? ¿La Convención se aleja o se acerca de la técnica y de la evidencia? A mí más bien me parece que se aleja. Es más, en muchas lamentables intervenciones de varios convencionales la evidencia se estima como oligárquica y de élite y, por tanto, desechable. Lejos de este método científico que nos obliga a ir pausadamente para corregir cuando erramos y profundizar en el perfeccionamiento cuando hemos tomado la senda correcta, como da cuenta este libro con instituciones tan relevantes como la iniciativa exclusiva, la libertad de emprender, el Estado empresario regulado, el derecho de propiedad, la propuesta constitucional en ciernes me parece que todo lo refunda o lo cambia, incluso aquello que funciona bien, como el Banco Central o el derecho de propiedad actual. En muchos casos, incluso sobre la base de diagnósticos errados o de emociones, como la que impulsó la eliminación de una institución centenaria como lo es el Senado de la República, hay instituciones que desaparecen del diseño constitucional y en otras son desdibujadas sentando un manto de incertezas. Asumir que se puede corregir esta propuesta o asumir que todo se va a comportar igual cuando todo cambia, me parece que metodológicamente es un error. Hoy, quienes enarbolan que muchos comportamientos o incentivos, a pesar de los cambios, se mantendrán igual, como si las instituciones y los miembros no se adaptaran a las nuevas reglas, me parece incurren en una falacia. Lejos de apoyarse en la evidencia y lo que nos muestran las democracias liberales exitosas que ponen al individuo y a su libertad en el centro, la propuesta constitucional, me parece, nos propone un orden pretrazado en el que solo es posible llegar a un fin de sociedad determinado y no a otro. La propuesta está diseñada para que con ella no prospere cualquier tipo de sociedad, sino una determinada que, como la Convención, pareciera defenderse de otras visiones. A diferencia del libro que hoy presentamos, la Constitución propuesta elude la técnica y la formalidad, a ratos casi a propósito, como si fuera el tiempo del desorden, abusando de adjetivos floridos que solo abren múltiples interrogantes y el camino a la judicialización, de la cual lamentablemente se beneficiarán solo unos pocos. La confianza en la persona y en el individuo en la propuesta, a mi juicio, se desploma. A la fecha, además, somos una nación y nos concebimos en unidad y así caminamos hacia el futuro. Pero en el porvenir de aprobarse esta propuesta no vislumbro posible concebirnos así,
pues esa unidad se rompe. Y no se rompe solamente por las múltiples naciones chilenas e indígenas que se crean con derecho a autogobernarse y por las autonomías territoriales y regionales, todo ello concebido no bajo un manto de colaboración, sino de ponerlas en contraposición, en una situación adversarial. El gobierno central es mirado con escepticismo en muchos pasajes del borrador, se lo confronta con lo regional, lo mismo, lo nacional con lo chileno y lo indígena, una parte de la sociedad con otra oligarquía beneficiada, invisibilizados versus visibles, a quienes por supuesto se les otorgan más o menos derechos. Estas cuestiones son estructurales y son de primer orden, pues marcan una orientación de la propuesta que a mi juicio lo permea todo. Más allá de estas reflexiones generales y estructurales, el libro que hoy comentamos me parece que muestra claramente que son las políticas públicas bien hechas y las personas las que apalancan el progreso bajo un marco jurídico robusto. Para poder concretar buenas políticas públicas es esencial el sistema de gobierno. No es un tema particularmente tratado acá, pero no es ajeno a la Constitución económica. Uno de los diagnósticos más transversales y repetidos previo a este debate constitucional decía relación con los desafíos de gobernabilidad y la fragmentación política en el Congreso que han impedido a las fuerzas políticas avanzar en materias cruciales y que preocupan a la población. Y sin embargo, me parece a mí la Convención no recogió ese desafío y más bien eludió el problema. La propuesta para el ejercicio de la política me resulta asambleísta. No hay reglas que operacionalicen la convivencia, menos incentivos de cooperación entre el Congreso de los Diputados y los representantes regionales, sino reglas para asegurar que se imponga una mayoría. La Constitución, que por sí misma es un instrumento contramayoritario y que no lo debemos olvidar nunca, para controlar los eventuales abusos o arbitrariedades que se cometan en el fragor de esas mayorías, deja de serlo. De hecho, para reformarla basta una ley simple y en algunos casos un plebiscito. El sistema electoral también queda definido a la mayoría, por lo tanto, quienes ganen las primeras elecciones definirán las reglas que podrían perpetuarlos en el poder. El presidente de la República y el periodo presidencial es de aquellas materias que también se rige por mayoría simple y basta un plebiscito en que también se obtenga una mayoría para que un líder carismático se perpetúe en el poder. ¿Cómo aquello no va a tener influencia en el devenir de nuestro desarrollo y progreso económico? Para que exista un mayor bienestar es ineludible el progreso y las instituciones que lo posibilitan. Más allá de la trascendental importancia del sistema político, la Convención me parece que dificulta las bases que podrían hacer posible este mayor progreso y bienestar social. Y es que hay que sustentar y financiar al Estado Social de Derechos, que por lo demás, como nos recordaba la profesora Peña, se erige prácticamente como único proveedor o proveedor preferente. Sin embargo, las propuestas que se generan para sustentar este financiamiento son más bien riesgosas y son desarticuladas. Lo vemos en materia de responsabilidad fiscal y autonomía financiera de las regiones y territorios autónomos. Se declara que el agua, esencial para el consumo humano, la agricultura, la minería y muchas actividades que sostienen la economía nacional, será solo objeto de una autorización administrativa revocable, incomerciable e intransferible. La minería y los títulos para explotarla, como nos recordaba el profesor Fermandoa, quedan sin protección constitucional y se crean nuevas categorías muy trascendentales como los bienes naturales comunes, los derechos de la naturaleza, la soberanía alimentaria, que nuevamente parecieran instalar una lógica adversarial y que generan incertidumbre en cuanto a la posibilidad de generar proyectos de largo plazo. Pero por sobre todo, me parece a mí que lo que más necesitamos es volver a retomar la senda de una sociedad libre, innovadora, que sea capaz de desafiar a los incumbentes, que creativamente día a día genera soluciones a problemas cotidianos. Y para ello es clave, crucial, esencial el derecho de propiedad. Y de esta propuesta, el derecho de propiedad sale debilitado. Como decía antes, ¿para qué cambiar algo que funciona bien con las graves consecuencias que ello puede traer para el progreso? Yo me quiero detener un momento en el derecho de propiedad. El derecho de propiedad le asegura a todas las personas el control sobre los frutos de su trabajo y de su esfuerzo. La debida protección que el marco jurídico le otorga a este derecho y la certeza jurídica que se asocia al mismo son determinantes para impulsar el progreso y el desarrollo integral de las naciones. Sin propiedad privada, la verdad es que no puede haber derechos ni libertad, tampoco justicia. A modo ejemplar, si no tenemos derechos de propiedad sobre los frutos de nuestro trabajo o sobre nuestros bienes, no nos esforzaríamos o invertiríamos en ellos, pues estos podrían ser apropiados o explotados por terceros sin que pudiésemos demandar compensación alguna.
La protección de los derechos de propiedad otorga a las personas una importante herramienta de defensa, no solo contra el poder y el gobierno, sino contra terceros que pueden explotar indebidamente esos derechos. La propiedad privada permite el intercambio y permite la cooperación entre los distintos actores del mercado y de la sociedad. Y el intercambio y ese flujo que se genera, que alienta a los sectores a abocarse a aquello en lo que tienen una ventaja comparativa, premia la eficiencia, premia la especialización y al mismo tiempo permite generar mayor riqueza y capital y con ello mejorar nuestra calidad de vida. A este intercambio al que accedemos a costos más bajos de bienes y servicios que necesitamos, todos nos beneficiamos. En el intercambio, la ganancia de uno no es la pérdida del otro, pues los actores asignan subjetivamente y conforme a sus necesidades, gustos o conveniencias un valor distinto al bien que transan y que ceden. La propiedad privada genera incentivos y atributos correctos que desde mi perspectiva esta Constitución debilita. Ya sea que las naciones basen sus economías en industrias tradicionales o en las del conocimiento, la tecnología y la innovación o en una combinación de ambas, lo cierto es que la protección robusta y consistente de este derecho impulsa la inversión, la innovación, el desarrollo de productos de vanguardia en beneficio de nosotros, de los usuarios, de los consumidores y de toda la sociedad. Una adecuada protección de este derecho resulta en un impulso al comercio internacional, generando mayor competencia y disponibilidad de bienes. Por ello, los tratados internacionales se orientan a dar una protección muy robusta a los derechos de propiedad en general, intelectual e industrial, cuestión que no se advierte en esta nueva propuesta. Para ir cerrando, la verdad es que esta y otras instituciones tratadas en el libro y el oficio político bien llevado, respetuoso del Estado de Derecho, permitieron que Chile lograse reducir la pobreza cerca de un 8% y desterrásemos la desnutrición infantil. En 2017 éramos uno de los países con más movilidad social de la OECD, a pesar de la creencia colectiva. Incluso la desigualdad disminuyó, pero se instaló una narrativa muy polarizante que no reconoció los logros alcanzados. Un porcentaje importante de la sociedad se convenció de que la desigualdad era alta y era nuestro mayor problema, a lo que se sumó un periodo de estancamiento económico. Los salarios reales dejaron de crecer y los precios subieron. Nuestra clase política no supo administrar este problema y abrió un camino constitucional que ha tomado un rumbo, a mi juicio, de reiniciarlo todo. Pero la vida es más compleja que eso. Los gobiernos de centroizquierda entendieron la importancia del libre mercado e hicieron de Chile uno de los países más insertados a escala mundial. Chile lo hizo bien durante mucho tiempo. Ahora pareciera que estamos parados en otro punto de partida, uno que rechaza el uso de la ciencia, el método científico, la estadística, la evidencia y los datos. Un punto de descomposición intelectual preocupante del que espero podamos recuperarnos y el aporte que este libro hace a esa causa es fundamental. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Natalia González. Ahora le daremos la palabra a los autores del libro. En primer lugar, al ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, profesor titular de nuestra Casa de Estudios, máster y doctor en Economía de la Universidad de Harvard, 2 veces ministro de Hacienda y miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC, el señor Felipe Larraín Bascuñán. Bueno, muy buenos días. Quiero, en primer lugar, saludar al rector, secretaria general de la universidad, director de CLAPES UC, directora de ediciones UC, a los 4 distinguidos panelistas y comentaristas de este libro que me han precedido en el uso de la palabra. Quiero saludar también a nuestra alcaldesa, senador, exministros, exembajadores, exautoridades, amigos y amigas. Quiero agradecer, partir por esto, agradecer en primer lugar las palabras que me han precedido, los comentarios generosos, bien pensados, inteligentes, que abordan buena parte, pero mucho más allá de lo que planteamos en este libro. Quiero agradecer también al equipo de Ediciones UC y representado por su
directora María Angélica Segers, que nos ayudó en todo el proceso editorial de este libro. Quiero agradecer también a los asistentes presenciales y remotos, a quienes han llegado acá, pero también a quienes nos están escuchando y observando por streaming. Quiero agradecer también a Nicolás Osandón, un gran colaborador, que es colaborador de este libro, a Sergio Ursúa, que es un gran coautor, y no puedo dejar terminar estos agradecimientos sin mencionar el apoyo de mi mujer, Francisca. Este libro no está llamado, no es un llamado, más bien, a aprobar ni a rechazar. No podría serlo. Al momento de entrar en imprenta el libro no conocíamos prácticamente nada del borrador que había sido ya acordado por el Pleno. Lo que aspira es entregar elementos para que las personas tomen la decisión del 4 de septiembre en forma informada. Hacemos un esfuerzo por ilustrar y aterrizar el análisis económico constitucional. Este es una cosa interesante, el primer cambio constitucional con amplia mayoría de la población conectada en redes sociales. Desde 2008, año en que aparece Twitter, 33 países han adoptado nuevas constituciones, pero Chile tiene 3 veces el ingreso per cápita promedio de estos países, de estos 33 países, y en Chile más del 80% de la población está conectada a Internet, cosa que en los otros 33 países era solo 20%. O sea, tenemos un proceso constituyente con una participación muy importante de redes sociales. Y esto lo hace bastante único. Esperamos, a través de un análisis que incluye comparaciones con otras constituciones y otros procesos, haber ayudado a contestar preguntas tales como: ¿qué funciona y qué no funciona? ¿Dónde están los riesgos? ¿Cómo aumentar el bienestar de los chilenos en forma responsable con un nuevo texto constitucional? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, nos dijo que los temas económicos están despejados. Yo quiero, con el mayor respeto y aprecio personal y profesional por el ministro, decirle que discrepo. Me voy a permitir hacerlo porque creo que no es así. Al menos no se han despejado satisfactoriamente estos temas. Me voy a referir a 5 puntos: derecho a propiedad, derecho de agua, iniciativa exclusiva del Ejecutivo, autonomía y elementos fiscales, autonomía del Banco Central y derechos sociales. En el primer tema, está claro que un derecho de propiedad bien definido es un pilar central para sostener la actividad económica. Ya lo recordaba Arturo Fermandois, los trabajos seminales del Nobel Douglas North concluyen que el crecimiento económico solo puede producirse con derecho de propiedad bien definido, porque si no, no ocurre. Los cambios en materia de expropiaciones del texto no queda otra conclusión que es que debilitan el derecho de propiedad. El proyecto de nueva Constitución propone un precio justo determinado por ley sin definirlo con claridad. ¿Qué es el precio justo? ¿Versus qué? Versus el precio de mercado. Algunos dicen: pero señor, si el precio justo es el precio de mercado. Pero si fuera así, ¿por qué no decirlo explícitamente? Es tan simple como eso. Si el precio justo, eliminemos esa fuente de incertidumbre. El texto, hasta donde lo conocemos, no contempla el pago efectivo al contado previo a la toma de posesión del bien, como es hoy. La nueva propuesta también incorpora un elemento de incertidumbre importante para la inversión, porque existen riesgos asociados a la ley que determina el precio justo. Si al final se determina por ley, ¿qué pasa con esa ley? Esa ley requiere mayoría simple en el Congreso. Esto daña la seguridad jurídica. Adquiere especial relevancia esto, yo quiero recordarlo, porque cuando las normas de restitución de tierras indígenas significarían potencialmente expropiaciones masivas significativas de tierras. El tema del derecho de propiedad parece ser muy importante. Derecho de agua ya se recordaba en varias de las intervenciones anteriores, especialmente importante en un contexto de escasez del
vital elemento, afecta especialmente a la agricultura, la minería, la industria, a las personas. Hay una precarización del derecho de agua. En realidad, cuando se reemplaza los derechos de aprovechamiento de agua por un sistema de permisos administrativos, esto es un claro retroceso. Esto mismo ocurre con las concesiones mineras que se recordaban acá, que pasan de una concesión con características de derecho de propiedad a una potencialmente autorización administrativa. Ejemplo práctico, ¿qué es lo que queremos hacer? Desincentivar la desalinización del agua de mar. Bueno, ¿esto permite incentivar la desalinización del agua? Yo creo que no. Esa es mi conclusión. Autonomía del Banco Central. Yo quiero destacar un aspecto positivo del proyecto de nueva Constitución, que es que el Banco Central mantiene la autonomía y conserva sus principales objetivos, la estabilidad de precios y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Sin embargo, hay algunos aspectos que menoscabarían esta autonomía. Tener en cuenta, dice ahí el texto, tener en cuenta la orientación de la política económica del gobierno tiene el potencial de restar autonomía al Banco Central en su actividad futura. ¿Qué significa esto? Hoy día hay coordinación, pero ¿es suficiente? ¿Es insuficiente? No queda claro. La ampliación de los objetivos no me preocupa tanto, que esto de proteger el empleo, está bien, pero ¿qué significa el cuidado del medio ambiente? Porque se establece como parte de los objetivos del Banco Central, que deberá llevar a cabo su labor cuidando el medio ambiente. Y no puedo dejar de referirme a la destitución de los consejeros del Banco Central, que puede ser hecha por la Corte Suprema a requerimiento del Consejo del Banco Central, del Presidente de la República, o por la mayoría, ya sea de la Cámara de Diputados o la Cámara de las Regiones. Esto me parece preocupante. Iniciativa exclusiva y cambios, me quiero referir a este punto, y cambios en materia de finanzas públicas y rol del Estado. Es positiva la inclusión de un principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Esto lo hace el documento, artículo 29, dice: las finanzas públicas se conducirán de conformidad con los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, los que guiarán el actuar del Estado en todas sus situaciones y en todos sus niveles. Buena frase. Sin embargo, esto convive con un conjunto de otras modificaciones en materia fiscal, entre las que destacan el debilitamiento, y en esto concurro con la preocupación que expresaba Jorge Burgos, el debilitamiento o fin de la iniciativa exclusiva del gobierno y las autorizaciones de endeudamiento para los gobiernos regionales y locales. ¿Se debilita o no la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que es central para el buen funcionamiento de las finanzas públicas? Esto está desarrollado en el texto. Si bien en materias como la ley de presupuestos se deja claramente señalado que es el presidente de la República quien lo presenta, las leyes donde debe concurrir el Ejecutivo también pueden generarse de una moción parlamentaria. Y es aquí donde el punto que planteaba hace un momento Jorge, y la presión. Los que han estado, ¿no es cierto?, no solamente observando desde fuera, los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, la presión que ejercen los parlamentarios si de alguna manera se llama y se presiona para la concurrencia del Ejecutivo a esa moción parlamentaria. Y además, se deja fuera de la iniciativa exclusiva, cosa que es bien importante, materias que son como la de exclusividad de iniciativa hoy día, como la seguridad social, las remuneraciones del sector público y las gratificaciones privadas. Hay un punto que a mí me sorprendió, que es se incrementa el plazo para discutir la ley de presupuesto de 2 a 3 meses. Yo les quiero decir que esto, a mi juicio, no es necesario. Yo creo que en 2 meses se puede discutir, es duro. A mí me tocó una discusión de presupuesto de 40 y pocas horas, casi creo que fueron 42 horas seguidas, con altos de 30 minutos para ir al baño y en fin. Pero se puede terminar en 2 meses. Sacarle un mes más va a reducir el tiempo disponible para discutir otros proyectos de ley. Eso me parece un tema importante destacar. El proyecto
de nueva Constitución también incorpora novedades que se mencionaban acá hace un momento, en descentralización fiscal, creo que Nati la mencionaba, que establece que los gobiernos regionales y las municipalidades tendrán autonomía financiera en sus ingresos y gastos. En particular, podrán emitir deuda con un conjunto de restricciones que en la práctica son difíciles de controlar, lo que genera el riesgo evidente de pérdida del control del endeudamiento y la conducción de las finanzas públicas por parte del Ejecutivo. Está también el tema de establecer impuestos de carácter regional, que esto establece la ley. Hoy día establecer impuestos es algo, lo decía Marisol Peña, también en sus palabras. En materia de rol del Estado, el proyecto señala que éste tendrá iniciativa pública en la actividad económica y agrega que para ello podrá desarrollar actividades empresariales, las que podrán adoptar diversas formas de propiedad, gestión y organización, según determine la normativa respectiva. Esto da cuenta de un Estado mucho más activo y con marcado rol empresarial. La pregunta que queda es, porque no queda claro, si el Estado va a tener igualdad de condiciones con la actividad privada. Y eso me parece que es algo absolutamente central. Por último, concluyo con los derechos sociales. Garantizar derechos es atractivo, pero escribirlos en el papel no es equivalente a asegurarlos en la práctica. Aquí hay algunas paradojas que nosotros planteamos. Los países que más derechos garantizan en su Constitución no son los que más los satisfacen. De los 10 países que más derechos garantizan en su Constitución, por ejemplo, solo Portugal tiene mayor ingreso per cápita que Chile. Esto puede determinar un activismo judicial en la medida en que las personas llevan sus casos a los tribunales de justicia. En Colombia ocurrió justo esto con la nueva Constitución de 1991. Provocó congestión del sistema judicial, deterioro fiscal y frustración de expectativas. Porque la gente, ¿qué es lo que hace cuando no ve satisfechos sus derechos, los que les da la Constitución? Acude a los tribunales. Los tribunales son lentos y generan un doble problema. La gente esperando por hacer valer sus derechos, las finanzas públicas presionadas y las expectativas frustradas. Entonces, esta es la parte compleja de el hacer un gran aumento en los derechos sociales que tienen las personas. Y fue así, por eso es interesante, alguno de ustedes lo recordó, lo de la experiencia colombiana, porque fue así como en 2011, 20 años después de la Constitución del 91, se hizo una reforma constitucional para establecer algo de sentido común, el carácter progresivo de los derechos sociales y culturales. Esto es su satisfacción en la medida de lo posible. No se puede satisfacer todos los derechos en un instante en el tiempo, porque eso genera una falsa expectativa de la cual tenemos que cuidarnos. En síntesis, y por eso yo, más que dedicarme a resumir el libro, lo cual sería una muy mala estrategia de mi parte porque les eliminaría el incentivo a ustedes a leerlo, yo me dedicaba a tratar de, en estas breves palabras, tomar algunos puntos que han planteado los comentaristas y hacerme cargo de algunas cosas porque ya conocemos un texto, el texto de los 499 artículos, ¿no? Yo quiero decir que, en síntesis, aunque hay elementos positivos como mantener los objetivos de estabilidad de precios del Banco Central e incluir el principio de responsabilidad fiscal en el proyecto de Constitución, en su texto actual, el proyecto de nueva Constitución deja muchos elementos que deterioran la institucionalidad económica y aumentan la incertidumbre. Eso es una conclusión franca, al menos de mi parte. Yo termino haciéndoles una invitación a leer el libro para que ustedes mismos se formen su propia idea y puedan tomar una decisión informada al momento de aprobar o rechazar. Muchas gracias.
A continuación, y a través de un link enlace vía Zoom, se referirá al libro el ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, profesor titular de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, miembro de NBR e ISA, director de la Red de Mercados Laborales, la CEA, e investigador internacional de CLAPES UC, el señor Sergio Ursúa Sosa. Ahí me veo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los presentes. Quiero partir agradeciendo a todos los asistentes, a todos los nerds constitucionales que participan de este evento, a todas las autoridades, académicos, funcionarios y estudiantes de la Universidad Católica, por cierto. Pero particularmente quiero agradecer al rector de la Pontificia Universidad Católica, don Ignacio Sánchez, por su conducción de una institución líder a nivel nacional, regional, en el fomento de actividades académicas que promueven una discusión democrática, que al final del día es lo que nosotros estamos hoy día tratando de impulsar con este libro. Quiero también agradecer a CLAPES UC y su director, don Hernán de Soliniac. Hernán ha tenido un esfuerzo continuo para contribuir a partir del centro al debate público con evidencia. Por supuesto, a Ediciones UC, a su directora María Angélica Segers, por el interés, paciencia y apoyo a la publicación de un libro que busca ayudar a las personas en una de las decisiones democráticas más importantes de los últimos 30 años. Quiero también agradecer a Nicolás Osandón, quien contribuyó desde el derecho a moldear los argumentos económicos que están hoy día en el texto. Por supuesto, mi familia, especialmente mi esposa, María Isabel, que tuvo que soportar el déficit adicional de varios fines de semana de este autor durante el proceso de configuración de este texto. Quiero, por cierto, también agradecer a mi coautor, amigo, secuaz en este trabajo, a Felipe Raín. Ha sido intelectualmente desafiante escribir este libro contigo, Felipe. Reconozco que traté de utilizar algunos decretos con fuerza de ley para impulsar mi visión, pero fuiste muy hábil en tratar de, con argumentos, debatir y modificar esos cambios que traté de impulsar por secretaría. Por supuesto, también a los 4 comentaristas que dedicaron el tiempo a leernos, a comentar nuestros resultados. Así que muchas gracias a Natalia González, Marisol Peña, Jorge Burgos y Arturo Fernandúa. La verdad que es un honor recibir sus comentarios. Ustedes han sido parte integral, han contribuido continuamente a combatir la depreciación acelerada de un valioso activo nacional, cual es el debate serio e informado. Uno ve desde afuera con preocupación como en este proceso de depreciación acelerada, que es un caldo de cultivo de la polarización, el populismo, la improvisación, el cantinfleo constitucional. También uno ve alejarse la posibilidad de que Chile salte al desarrollo. Así que con su trabajo ustedes han jugado un rol muy importante para poder reencauzar o encauzar a Chile en esa dirección, el progreso y el desarrollo permanente. No voy a explayarme en el contenido del texto, solo quiero insistir en un punto que es básico, Felipe además lo mencionaba, es que nosotros fuimos cuidadosos al presentar y escribir este texto. No nos jugamos por una opción u otra. ¿Y por qué lo hicimos? Porque pensamos que era necesario escribir un texto pensado en las personas, en aquellas personas que son bombardeadas continuamente por algunos medios y casi la mayoría de las redes sociales, ¿cierto? Con argumentos que son irreflexivos, sesgados en torno al debate constitucional. Así que este es un libro que la verdad busca entregar argumentos y evidencia para combatir la desinformación. Creo que esa es una conclusión que uno puede extraer de este trabajo. Finalmente, me hubiese encantado estar, por supuesto, en persona con ustedes, pero obligaciones profesionales y las restricciones sanitarias todavía operando, producto del COVID, lo impiden. Pero no quería perder la oportunidad de agradecer el interés por el libro, el tiempo y palabras de nuestros comentaristas. Espero de verdad verlos pronto para poder comentar el libro y discutir qué nos dice el texto respecto del resultado final del proceso constituyente y el proceso de desarrollo que vive Chile. Así que ojalá que el texto se lea. Esa es la invitación. Muchas gracias a todas y todas por participar en este evento. Espero verlos pronto. Agradecemos a los autores por esta interesante publicación.
De esta manera, damos por finalizada esta ceremonia de presentación del libro Constitución y Desarrollo, Argumentos Económicos para Aprobar o Rechazar. Agradecemos a todos los que nos acompañaron presencialmente y a través de la transmisión. Aprovechamos de comentarles que el libro se encuentra a la venta en edicionesuc.cl con un precio especial de lanzamiento. Muchas gracias a todos y muy buenos días.